Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor. Estamos en la 11ª edición del Hey Festival Arequipa, rindiendo homenaje al más grande literato peruano, a través de la voz de grandes escritores y escritoras cercanos a él. En este episodio conversaremos sobre la faceta más literaria de Mario Vargas Llosa y de su pensamiento político. Y para ello tenemos con nosotros a Héctor Abad, Pedro Cateriano y Patricia del Río. Yo soy Nazaret Vega. Y yo, Iñaki Lasa de Tura. El 13 de abril del 2025 aparece en todos los medios de comunicación la noticia del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010 y uno de los hijos más ilustres de Arequipa, ciudad en la que nos encontramos en estos momentos y, por cierto, Nazaret, tu tierra, tu ciudad. Sí, por supuesto, Iñaki. ¿Qué tal los ha recibido Héctor, Patricia, nuestra ciudad de Arequipa? Bueno, magnífico como siempre. Gracias por invitarnos. Arequipa es una ciudad lindísima, pero el sol siempre nos tortura un poco. Pues yo estoy fascinado con estas montañas que nos rodean y con la belleza de las casas hechas con sillar de esta ciudad tan bonita. Muy contento de estar aquí. El 13 de abril, ¿cómo reciben ustedes la noticia del fallecimiento de Mario? ¿Cómo los toman? Bueno, de alguna manera yo ya me lo esperaba. Sabía desde el año 2022, 2023 que él estaba enfermo, tenía una enfermedad pues grave, que el mismo tratamiento lo afectaba. Y el mismo hecho de que él hubiera vuelto al Perú, yo creo que hay algunos animales que sienten como una necesidad de volver a su tierra, al sitio donde nacieron para morir allí. El mismo hecho de que él estuviera, que hubiera hecho esa migración de regreso, me hacía pensar, y ya nos habían dicho algunas veces, Mario está mal, Mario está en las últimas. Entonces lo recibí, obviamente, con una gran tristeza de que se fuera el último gran escritor del boom, pero como una noticia esperada y sabiendo que él ya no podía escribir más, que la última vez que lo vi dijo que estaba preparando algo sobre Sartre, pero luego supe que ya no podía hacerlo, pues ya un escritor que no puede escribir ha empezado a morir. Bueno, yo creo que Mario hizo algo que todo escritor tiene derecho a hacer, ¿no? Y que en realidad todas las figuras públicas debieran hacer. En un momento dijo, hasta aquí llegué, ¿no? O sea, publicó su última novela, que era Le dedico mi silencio, y finalmente se retira de la vida pública, nunca más lo vemos aparecer ni en entrevistas, ni en fotos, ni nada. Y en marzo, justo antes de su fallecimiento, celebra su cumpleaños. Y yo recuerdo la suerte de ser invitada en un cumpleaños en el departamento de su hija Morgana, con gente muy querida. Y curiosamente sí, lo veías con la salud deteriorada, pero lo veías feliz, rodeado de gente que lo quería, ¿no? Y me parece que esa fue como la última etapa de su vida. Él decidió sentirse acompañado de gente que lo quería y sin necesidad de estar respondiendo a expectativas de los demás sobre lo que tenía que decir o tenía que escribir. Efectivamente, me enteré de su fallecimiento cuando estaba en Cusco de viaje. Me lo esperaba también. Sabía que era una cuestión de días, ¿no? Pero me dolió profundamente. Ahí dicen que a veces cuando estás preparado para la muerte de alguien o cuando ya sabes que eso va a ocurrir, no te impresiona tanto. Me impresionó profundamente, ¿no? O sea, recuerdo que me generó una sensación como de orfandad, ¿no? Pero a la vez una sensación de agradecimiento, o sea, era despedir a una persona a la que teníamos muchísimo que agradecer, ¿no? Nazaret, tengo curiosidad. ¿Cuál fue el primer libro que leíste de Mario Vargas Llosa? Yo tenía 10 años cuando Vargas Llosa gana el Nobel y en muchas escuelas de Arequipa llevan como que estoquean las bibliotecas con todos los libros de Mario. Y justamente yo tuve la oportunidad de leer La ciudad de los perros. Me interno en esta lectura, bueno, comprendí muy poco cuando terminé el libro, pero ya después tuve el gozo de poder releer este libro desde ya una mirada un poco más madura y definitivamente captando más matices de la escritura de Mario.
Patricia y Héctor, no se preocupen, no vamos a hacerle esa pregunta horrible de cuál es su libro favorito. Ay, gracias. También nos disgustaría a nosotros hacer la pregunta, así que no se preocupen, pero sí que les quiero hacer esa pregunta de a ver si recuerdan cuál fue el primer libro que leyeron de él o cómo fue esa entrada al universo literario de Mario Vargas Llosa. Yo lo empecé a leer muy chica, porque, en fin, cuando yo nací ya había escrito La ciudad de los perros y el libro ya estaba en mi casa. Mis padres eran muy lectores de la literatura del boom en particular, y yo tenía esta como curiosidad por leer los libros que estaban en el cuarto de mis padres, que siempre me parecía que eran libros que supuestamente no debía leer, ¿no? Y, y recuerdo que escogí La ciudad de los perros y me pasó efectivamente lo mismo que ti. Es decir, al comienzo decía, no entiendo, pero me generó como un magnetismo. Y decía, si sigo entendiendo, voy a leer. Y de hecho me perdí un montón de cosas, pero otro montón de cosas no me perdí, ¿no? La vida en un colegio militar, la manera como interactúan los hombres en los colegios. Yo estudiaba en un colegio de mujeres, ¿no? Entonces, me impresionó mucho y de ahí en adelante seguí leyéndolo cada vez que encontraba un libro de él o que aparecía un libro de él en mi casa, ¿no? Con algunos fracasé rotundamente porque, no sé, a los 14 años traté de leer Conversación en la Catedral y no pasé de la página 20, y después lo retomé y lo disfruté muchísimo, y otros me divirtieron de este tipo. Yo llevaba libros al colegio, abría el libro de textos del colegio de, no sé, geografía, ponía mi novela en medio y mientras toda la clase estaba prestando atención, yo iba leyendo mi novela. O sea, mi hijo me fastidia porque dice que eso debe ser lo más nerd que ha hecho alguien en la vida. Pero recuerdo que, por ejemplo, con libros, creo que como La tía Julia, me entraba como obsesión, ¿no? Que es casi un libro escrito además como una radionovela, ¿no? Con un gancho muy particular, ¿no? Así que esa fue mi experiencia de lectura, ¿no? Comprendo perfectamente esa parte. Ahora seguimos con esa parte de los 14 años, porque yo tuve la poca inteligencia de intentar leer Guerra y Paz con 14 años. Entonces fue un rotundo fracaso. Por obviamente. supuesto, por supuesto. Pero debemos decir también a nuestros espectadores que esta grabación, este podcast se está realizando justo un día después de la conversación inaugural del Hey Festival Arequipa 2025, una conversación que fue un homenaje a Mario Vargas Llosa en la que participaron ustedes dos junto a Carlos Granés. Y ahí, Patricia, usted comentaba que todo lo que ha comentado ahora de que cómo empezó como lectora conociendo a él, pero que en persona, o como la persona la conoció en un meeting, y eso como de alguna forma le cambió un poco la vida, porque decidió estudiar literatura en gran parte, o en una parte por lo menos, en base a toda la impresión que le estaba creando Mario Vargas Llosa, ¿verdad? Los escritores, sobre todo para los chicos, suelen ser muy ajenos. Esas no eran épocas de redes sociales que ibas a encontrar una entrevista en 2 minutos en internet y ibas a poder leer algo que acaba de escribir o la entrevista que acaba de dar para un periódico internacional. O sea, las noticias que nos llegaban de Vargas Llosa eran como escasas. El material que teníamos para consumir sobre él era prácticamente inexistente, ¿no? Salvo cuando venía al Perú, pero siempre eran como episodios cortos, a una entrevista, a veces a programas, no sé, que los chicos no prestábamos mucha atención. Pero cuando él decide hacer este meeting en contra de la estatización de la banca y en favor de la libertad, yo tenía 16 años, fue el primer meeting que fue en mi vida, que son realmente, un meeting siempre es un hecho que te impacta, ¿no? Ver este hombre parado, apostando porque podíamos ser un país mejor, parándose frente a un gobierno desastroso que había en ese momento, me generó una admiración y durante toda su campaña yo seguí a este personaje que tenía esta faceta, que no era solo el escritor, sino el personaje que se compromete con su país, ¿no? Además, ya paréntesis, punto aparte, era guapísimo. Siempre fue un hombre muy guapo, pero en esa época estaba más guapo que nunca, creo. Entonces se convirtió como yo por eso ayer decía, yo soy una especie de groupie o fan, ¿no? Después una lectora, ¿no? Así que seguí toda esa faceta suya y se convirtió en un personaje cercano a partir de eso, ¿no? Qué bueno, Ujú. qué bueno. Y en su caso, Héctor, ¿cuál fue el primer libro que leyó de Mario? Y quizás si nos puede comentar de repente cómo inspiró la obra de Mario en la suya. Bueno, yo crecí en Medellín, en Colombia, no tan cerca como Patricia de Mario. Yo vine a verlo muy tarde en la vida y combiné las lecturas de un ensayo de la Orgía Perpetua, que era como la dedicación a leer bien a un escritor,
Y luego, digamos, dos lecturas como muy distintas. Una en la que yo me moría de risa y era muy fácil de leer, que era Pantaleón y las visitadoras, que me parecía de una gracia infinita, en la imitación de la oralidad del Perú, que siempre uno acaba entendiendo perfectamente. Y luego un desafío intelectual muy grande leyendo Conversación en la Catedral. Yo no había leído a Faulkner, yo no había leído a escritores con con una estructura y con una técnica muy compleja de narración. Y ahí yo creo que me enfrenté por primera vez a un gran desafío de lector. Leer y entender hasta donde pude en la adolescencia Conversación en la Catedral y encontrar en esos personajes como cosas que tenían mucho que ver con mi propia vida. Uno al leer un libro también se lee. Entonces, digamos que me fascinó su faceta de ensayista sobre Flaubert. No sabía de la tremenda influencia de Faulkner en Conversación en la Catedral y su faceta casi de comediante en Pantaleón y las visitadoras. Y me di cuenta de que uno, si se dedicaba a la literatura y si se dedicaba a escribir, podía tratar de hacer reír, y que era muy importante, tratar de hacer pensar y de leer con mucho cuidado a tus colegas, a los que te precedieron en la historia de la literatura, y hacer una estructura de novela compleja, difícil, pero que te revelaba un mundo completo, como fue el caso de Conversación en la Catedral. Y entonces todo eso dentro de alguien que aspiraba desde muy joven, como desde los 12 años, a ser escritor, a mí me dio una imagen muy completa de lo que significaba, de lo difícil y de la gran responsabilidad que era ser un escritor en serio. Y él era un escritor muy en serio. Y lo empecé a seguir ya con mucha pasión. Nazaret, Nazaret, hablar detrás de cámaras a veces tiene peligro porque salen temas que queremos compartirlos también delante de cámaras, y justo hilando con la parte de la complejidad que decía Héctor, antes me compartías, mientras estábamos preparando esta entrevista, tomando un café, algo parecido en tu caso con la fiesta del chivo. Sí, yo estaba aproximándome a la fiesta del Chivo, esperando pues definitivamente un buen libro, pero me di cuenta que tuve como un shock emocional de la forma en la que Vargas Llosa retrataba no solamente a sus personajes, sino también estos cambios narrativos abruptos que de pronto tenías que leer el libro activamente, ¿no? No podías desconcentrarte ni un segundo para poder seguirle el paso. No sé si de pronto alguna de las pautas del estilo de Vargas Llosa impactó así también en su obra. Bueno, yo no sabría precisar exactamente qué o cómo. Por ejemplo, en la fiesta del chivo, pues me pareció extraordinaria la manera en que lograba describir y cumplir con esa promesa de los escritores latinoamericanos de hacer una novela de dictadores, y después de Yo el Supremo de Roa Bastos y después del Otoño del Patriarca de García Márquez, él lograba hacerlo de una manera completamente distinta, tanto a García Márquez con sus larguísimas parrafadas, o a Roa Bastos, que es una novela muy verbal, increíblemente creativa a nivel verbal, un libro de fragmentos rápidos, cortos, que te pintaba la dictadura de Trujillo de una manera prodigiosa y entendías perfectamente las formas del poder. Yo nunca he intentado hacer novelas tan completas, tan absolutas y tan complejas como las de Vargas Llosa, no sería capaz. Yo nunca me he dedicado a grandes personajes de la historia del mundo, a Casement, a otros que él toma. No me siento capaz de hacer algo tan complejo. Me ha alimentado más de mí mismo, pero la disciplina de él, más que su capacidad técnica y su capacidad de crear mundos completos, es la disciplina la que sí ha influido más en mi esfuerzo por escribir algo mejor. Si intentásemos resumir un poco la conversación que ustedes dos con Carlos tuvieron ayer, sería cómo está comprometido con su escritura Mario Vargas Llosa, de cómo era, digamos, de una forma escritor en mayúsculas, de cómo era muy estricto en cómo trabajaba
su generosidad, ustedes están hablando mucho momento de su generosidad, también hablaban de cómo siempre tenía que tomar una decisión. Usted también decía que, salvo lo de Sartre que ha comentado antes, él lo consiguió todo como escritor. Hablamos también de cómo sus ideas o sus vivencias estaban trasladadas a sus personajes de ficción y coincidieron en todos los tres. O sea, ¿les sorprendió haber coincidido o al contrario era muy evidente que iban a coincidir tanto Carlos como ustedes dos en pensar lo mismo de Mario? Mario era un hombre tan transparente, ¿no? Tan honesto, no tenía doble cara, no tenía una manera como actuaba, otra como que escribía, no, no. O sea, yo creo que una de sus mayores virtudes, que por ejemplo le costó la presidencia del Perú, es ser absolutamente honesto, ¿no? Él decía lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, y claro, eso a sus medidas asustaron a más de uno. Entonces creo que en general, si repites el ejercicio con otras personas, va a pasar lo mismo. O sea, cualquiera que haya tenido un acercamiento mayor o menor, estas virtudes, así como sus defectos, ¿no? Son siempre como muy evidentes, ¿no? Y eso no lo hace un ser predecible para nada, simplemente lo hace un ser transparente, ¿no? Él era increíblemente caballeroso, era increíblemente honesto, se interesaba por ti, te preguntaba sobre lo que estabas haciendo, hablaba claramente de lo que pensaba, como tú dices, Patricia. Yo conocía la opinión de Carlos Granés y lo que había él escrito también sobre Vargas Llosa, no te conocía a ti en la faceta vargasllosiana, pero sí, fue fácil el acuerdo porque él él era un tipo muy grande en su trato personal y en sus libros y de una gran claridad, era inmenso e inmensamente generoso. Siempre a los que veníamos generaciones después de él nos leyó con un cuidado, con un cariño, con una generosidad al escribir y al darte opiniones que muy pocos de esa categoría humana lo lograron. Era un hombre de una humanidad y de una capacidad de interesarse por los pequeños, por los que no somos importantes, que en muy pocos como él he visto. Aunque compartamos o no sus ideas políticas, él no rehuía, ¿no? Estas conversaciones difíciles. Y aquí me planteo una pregunta, ¿no? No sé si ustedes creen que cada vez son menos los escritores que tienen un impacto político, como lo tenía él, por ejemplo, y de ser así, ¿por qué creen ustedes que está pasando esto? Qué pregunta difícil. No sé si hay cada vez menos escritores, creo que hay escritores en general en el mundo que se pronuncian fuertemente sobre coyunturas complicadas, sobre todo en mundos como los que estamos viviendo ahora. También creo que hay escritores que se ponen al servicio de regímenes, lo que está absolutamente espantoso. Pero, por ejemplo, si consideramos lo que están haciendo los escritores nicaragüenses, ¿no? Que han sido, por su posición y por no quedarse callados, han sido expulsados y se les ha quitado la nacionalidad. Sergio Ramírez, Elio Condabel. Entonces, no, yo creo que Mario pertenece a un grupo de cierto tipo de escritores que se va a pronunciar sobre causas que considera importantes, pero tal vez la variedad de causas sobre las que se pronunciaba Mario, reivindicando esta condición de ciudadano del mundo que él abrazaba, ¿no? Y además no lo hacía cuando el debate ya estaba medio claro, no, siempre lo hacía desde el comienzo. A mí yo decía, este señor, ¿qué valor tiene? O sea, arranca la discusión, ¡juá! O sea, sacaba su artículo y sentaba posición muy pronto, ¿no? Yo creo, lo decía Sartre, de alguna manera, lo dice Chomsky, que el intelectual tiene un compromiso, tiene un compromiso con el que cumplir. No tiene que ser una persona siempre activamente política y qué sé yo, pero están en muchos casos en muchos casos, no en todos, en situaciones privilegiadas y pueden pronunciarse sin que les pase, sin que los boten de su trabajo, digamos, ¿no? Sin que los persigan. Y creo que Mario lo entendió muy claro, ¿no? Lo tuvo muy claro desde siempre, ¿no? Como él quería ser también un gran escritor francés y sus grandes ídolos eran, por ejemplo, Víctor Hugo o el mismo Sartre, y estos habían intervenido tan activamente en la vida de sus países. En su época, la de Sartre coincide en parte con la de Mario, pues yo creo que él siguió el ejemplo no solo en la literatura, sino en la vida activa. Yo decía ayer que él combinaba una especie de personalidad más monacal y más introspectiva, una vida casi de monje por las mañanas y una vida de activista y de hombre de acción por las tardes.
y le gustaba meterse en todo. Así es. Ya en una época en que para los escritores es mucho más difícil que nos hagan caso o que tengamos alguna importancia en la vida social. Yo sigo opinando, por ejemplo, sobre lo que pasa en el mundo o lo que pasa en mi país, pero no creo que, bueno, no tengo tampoco ni la fuerza ni la personalidad para arrastrar a nadie, pero no creo que hoy en día haya muchas figuras que sean capaces de influir tanto en un país, en una región, de desatar tantos conflictos, tanta animadversión y tanta antipatía a veces por la claridad de sus posiciones. Y por lo que decía, no sé si era Patricia o Carlos ayer, que siempre él, siguiendo el ejemplo de Carlos, de Sartre, tomaba partido. No se quedaba en silencio, sino que tomaba partido sobre todo lo que estaba ocurriendo. Incluso creo yo, a veces equivocándose, pero tomaba partido. Pero creo que eso era parte también de su genialidad, ¿no? Porque no era una persona que siempre tenía la razón y no por eso se quedaba callado, ¿no? Y no era un fanático, era capaz Así de es. cambiar de opinión. Así es. Escribió mucho sobre fanáticos, pero no era un fanático él mismo. Héctor, Patricia, Héctor, ha sido un placer. Me atrevo a hablar en nombre de los dos. Podríamos seguir horas hablando, porque ustedes también son muy generosos con su tiempo, pero tenemos a Pedro Cateriano esperándonos. Con él vamos a hablar sobre el aspecto más político de Mario Vargas Llosa. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Ha sido maravilloso. Arrancamos con la segunda parte de este episodio, en el que hablaremos de la otra gran pasión de Mario Vargas Llosa, su pensamiento político. Y para ello contamos con la presencia de Pedro Cateriano, que es el autor de la primera biografía política de Mario Vargas Llosa. Bienvenido, Pedro. Encantado de estar con ustedes. Después de enterarse de la represión que vivían tanto escritores como artistas, Mario decide apartarse para siempre del socialismo. ¿Qué cree usted que implica ese cambio ideológico? Implicó su formación y la influencia de Sartre en él, ¿no? Vargas Llosa creía en el socialismo en libertad en ese momento. Y ocurrieron ciertos hechos, tanto en Cuba como en la Unión Soviética, que lo fueron alejando del proceso cubano, ¿no? Primero, por ejemplo, dispuso Castro la detención de los homosexuales en las llamadas UMAPs. Luego ocurrió la brutal invasión de la dictadura comunista soviética a Checoslovaquia, en un contexto en el cual ya se estaba construyendo el culto a la personalidad de Fidel Castro. Él protestó y escribió un artículo titulado El socialismo y los tanques, ¿no? Expresando su rechazo. Luego hizo una visita a la Unión Soviética y constató cómo se perseguían a los escritores, ¿no? Y cómo los desterraban para someterlos ideológicamente y políticamente. Y finalmente lo que va a ser determinante, o lo que fue determinante, la opresión al poeta cubano Eberto Padilla, que significó el rompimiento final con la dictadura cubana, ¿no? En este episodio, justo minutos antes, hablábamos con Héctor Abad, con Patricia del Río. Hablamos sobre todo de literatura, pero también salió la política, porque también había salido en la conversación que habían mantenido en el Teatro Municipal junto a Carlos Granés, en el que hablaban por un lado de que Mario siempre necesitaba decidir, para él era muy importante elegir, mojarse, hablar. Incluso Patricia nos decía que eso a veces le había traído muchos sinsabores a Mario Vargas Llosa. También indicaba, Patricia hablaba, y en otro episodio también nos contaba Dante Trujillo sobre aquel mitin en el que participó Mario Vargas Llosa para cuando se presentó para la presidencia, la fuerza que tenía, y eso nos hacía pensar mucho de los escritores que hablan de política, que entran en la política y que quizás parezca, o a algunos nos parece, ya veremos si a usted, que ya no hay tanto, que esa raza de escritores muy metida en la política ya no existe tanto. ¿Usted opina lo mismo? Sí, y creo que Vargas Llosa fue un escritor comprometido hasta el final de sus días, ¿no? Eh, por ejemplo, fue un lúcido y valiente eh, eh, luchador contra las dictaduras, ¿no? Contra las dictaduras de derecha, contra las dictaduras de izquierda, contra las dictaduras civiles y militares. Y eso en América Latina,
en donde precisamente no ha tenido predominancia la democracia como forma de gobierno, era incomprendido en el Perú, por ejemplo, ¿no? En el Perú tenemos una izquierda antidemocrática que sigue defendiendo a la dictadura cubana o acaba de avalar el fraude electoral de la dictadura venezolana, pero también tenemos un sector de derecha antidemocrático que sigue defendiendo, por ejemplo, la dictadura de Fujimori y Montesinos. En ese contexto, la postura de Vargas Llosa a nivel internacional ha sido firme y en algunas ocasiones contra la corriente, en minoría, ¿no? Y creo que ese es el valor de lo que ha significado su acción política, ¿no? Porque Vargas Llosa no solo fue un hombre de palabras, sino de acción, ¿no? Yo menciono en el libro, por ejemplo, qué necesidad tenía Mario Vargas Llosa de viajar a Venezuela en pleno apogeo de la dictadura de Hugo Chávez. Fue para expresarle su solidaridad a los sectores democráticos de Venezuela y en un contexto en el cual fue insultado, agraviado por la maquinaria estatal y mediática que controlaba Hugo Chávez, fue retenido en el aeropuerto y en ese contexto, seguramente animado Hugo Chávez, lo retó a un debate público a Vargas Llosa y Vargas Llosa le aceptó ese debate. La única condición que le puso al dictador fue: deme a mí la misma cantidad de minutos. Y al final el que terminó reculando fue Hugo Chávez. O sea, era además un polemista de nota, no huía al debate, al intercambio de ideas, a la defensa de sus valores democráticos y de lo que él denominaba la cultura de la libertad, ¿no? Y no podemos negar que los últimos años recibió bastantes críticas por algunos posicionamientos. ¿Fue que se acentuó su visión liberal, se transformó? ¿O esa Mm, parte que hemos dicho antes de que No, él tenía que elegir y a veces se le iba a elegir un mal menor? Y sí, estas son palabras también de Carlos Granés ahora, por ese mal menor. ¿Eso fue? pero también él era un gran observador de la política. Por ejemplo, cuando expresó sus rechazos a las candidaturas presidenciales de López Obrador, de Petro, de Lula y de Boric, la izquierda internacional se burló porque sus pronósticos electorales fallaron. Pero al final, el tiempo le dio la razón a Vargas Llosa. López Obrador terminó avalando el fraude electoral de la dictadura cubana, al igual que Petro, y de alguna manera, no con el mismo énfasis, Lula en el Brasil, hasta ahora, ¿no? Se hace loco frente a los atropellos de la dictadura venezolana. Tal vez la excepción fue Boric, ¿no? Pero en términos generales, el tiempo le dio la razón a Vargas Llosa. Con la muerte de Mario, ¿siente usted que ha perdido la derecha su último gran intelectual? Yo creo que es una pérdida en términos generales para todos los que creemos en los valores democráticos, no solo de izquierda o de derecha. Mario también sabía distinguir los sectores de izquierda democráticos de los antidemocráticos o de los enemigos de la libertad. Mario, por ejemplo, hacía distingos en el socialismo español. Él destacaba la gestión de Felipe González, que no ha sido un enemigo de la libertad económica, que no ha sido un populista, un estatista, un confiscador, un asaltante de las empresas públicas. Y también en el caso del socialismo chileno ha hecho sus distinciones. Y en términos generales, esa ha sido su actuación. En lo que ha sido firme, reitero, ha sido en su combate contra las dictaduras. Y creo que ese es un aspecto fundamental, porque la incultura democrática latinoamericana se debe precisamente a que no hemos tenido a lo largo del tiempo vigencia de sistemas democráticos. Lo que ha imperado en América Latina, ¿no es cierto? Son las dictaduras. Y cuando hay desesperación ciudadana o se cree que hay que solucionar los problemas, se recurre a la mano dura, a los jueces sin rostro, a la fuerza bruta de los votos o a la prepotencia. Y bueno, en ese sentido yo creo que sí se va a extrañar la voz de Vargas Llosa, ¿no? Su presencia permanente, ¿no? Su muerte, de otro lado, demostró el respeto a nivel internacional que tuvo, ¿no? Precisamente por esta clase de polémicas, conferencias, artículos
reitero, en algunos casos contra la corriente, ¿no? Pedro, ¿compartió con usted, Mario, en sus últimos años la visión a futuro que tenía sobre el Perú? Bueno, en algún momento él mismo declaró, y lo menciono en el libro, em, haciendo referencia a esa mítica pregunta de Zabalita en conversación en la catedral, que daba la impresión que el Perú ya se estaba desjodiendo, ¿no? Pero lamentablemente hemos visto que esta anarquía política que estamos padeciendo demuestra una vez más la vigencia casi plena de la pregunta de Zabalita en conversación en la catedral, ¿no? Y yo creo que eso es dramático. Em, Mario, como observador como un certero observador de la compleja realidad política latinoamericana y peruana, sintetizaba en preguntas o en frases la realidad política de los países, ¿no? Cuando estuvo en México, que calificó al PRI como la dictadura perfecta, una frase que permanecerá, creo, de una forma permanente en la historia política latinoamericana. O, en este caso, la pregunta de Zabalita, ¿no? Em, Creo que el proceso de la construcción de la democracia latinoamericana está pasando por un pésimo momento, ¿no? eh, la corrupción, eh, el uso permanente de la mentira, ¿no? Si hay algo que distinguir en Vargas Llosa es que siempre le habló con la verdad al pueblo del Perú, ¿no? En la campaña, las advertencias, y en algunos casos los adversarios aprovecharon eso, ¿no? La única manera de detener la hiperinflación que dejó el primer calamitoso gobierno aprista que, digamos, quebró al Estado peruano, porque en ese contexto el modelo económico socialista, izquierdista que había implantado Velasco destruyó la economía del país. Él dijo que esa hiperinflación se detenía aplicando un programa de ajuste o de shock. Su rival en la segunda vuelta dijo que él nunca aplicaría el shock, y al final, si bien es cierto, Vargas Llosa perdió electoralmente, fueron sus ideas, sus planteamientos, sus propuestas las que permitieron la reconstrucción económica del país, ¿no? Y en otros aspectos creo que también este, enfrentó a rivales que usaron lícita e ilícitamente el poder para evitar que ganara. Un aspecto novedoso en este libro es la publicación íntegra del informe de la comisión investigadora del Senado que disolvió Fujimori, que probó el seguimiento político y las interceptaciones telefónicas contra Vargas Llosa, ¿no? Ahora, Vargas Llosa también perdió porque no pactó con Alan García, ¿no? García lo que quería era garantizar su impunidad. Y ya desde ese momento Vargas Llosa observaba que la corrupción estaba destruyendo la institucionalidad democrática en el Perú, y por eso no aceptó ese pacto que los apristas pidieron la presidencia del Senado para Luis Alberto Sánchez, ¿no? La verdad que nos encantaría seguir hablando. Creo que hay muchas cosas interesantes que contar. Desde luego se va a echar de menos. También nos contaba Héctor Abad que no era un fanático, todo lo contrario, por la parte de ir a contracorriente, que siempre iba con la verdad, y se van a echar de menos este tipo de personas, Y, sin y, ninguna y- duda. y tenía una gran honestidad intelectual, ¿no? Que fue precisamente lo que le permitió en algunos casos rectificar. Mario Vargas Llosa dijo: no se escriben historias para contar vidas, sino para transformarlas. Con esto vamos a dar cierre a este episodio de hoy, en el que hemos contado con Pedro Cateriano, con Héctor Abad y con Patricia del Río. Les recordamos que esta es una serie de 3 episodios para el Hey Festival en español. Muchísimas gracias, Nazaret, por estar contigo, Usted. por estar con nosotros, perdón. Muchísimas gracias también a todos los espectadores por participar, al equipo técnico que está detrás de cámaras y al Hotel Arequipai, ya que gracias a ellos estamos en este set espectacular. Hey Festival, otro mundo.